Bienvenidos estimados estudiantes nuevamente a nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión de educación cívica. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior de que hablamos de la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿Cuáles son sus características? Entre otras cosas, ¿no? ¿Qué necesita pues un país para ser democrático, ¿no? Todas esas cosas lo habíamos tratado en la clase anterior. Hoy corresponde hablar, ¿no? Para que un país sea democrático necesitamos normas, leyes, reglas, también pues algo que nos diga cómo gobernar, cómo ser un país democrático, entre otras cosas, ¿no? Eso está pues inmiscuido dentro de un pequeño libro. Este pequeño libro se le conoce como la Constitución Política. En el caso del Perú se le llama pues Constitución Política del Perú, ¿ya? En esta constitución política, pues, es la ley fundamental del Estado peruano. Ojo con este dato, en ella están señalados nuestros deberes y derechos, cómo se organiza el poder del Estado, quiénes lo ejercen y cuáles son sus atribuciones. Además, se establecen los principios que deben tenerse en cuenta para la elaboración de otras leyes, ¿ya? Todas esas cosas, cómo hacer leyes, cómo gobernar, quién debe gobernar, cómo ejercer ese gobierno, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes de las personas, entre otras cosas, está dentro de la Constitución, ¿ya? Por ello se dice qué cosa, que la Constitución es la ley fundamental de quién, del Estado peruano, ¿ya? Bueno, la palabra constitución etimológicamente proviene del latín constitutio, ¿ya? O constitutiones, que significa acción y efecto de ordenar y construir. Entonces, una constitución es la ley fundamental de un país. Por medio de ellas, ¿qué cosa sucede? Se organiza la vida de la nación. En este caso, la nación peruana. Así tenemos, pues, recordando un poquito en la clase pasada, ¿no? El Perú tiene un sistema de gobierno democrático y tiene las siguientes características. Es unitario e indivisible. ¿Qué cosa quiere decir eso, profesor? Que solo existe un gobierno central, solamente un presidente y una sola constitución. ¿Ujú? También, pues, es un gobierno representativo. ¿Por qué? Porque los gobernantes son elegidos por el pueblo. ¿A través de qué? De tu voto. También es descentralizado porque el poder se distribuye en diversos niveles, por ejemplo, en los gobiernos regionales y locales, ¿no? También hay municipales, entre otros. Así pues, tenemos, ¿no? Ustedes seguro me preguntarán, profesor, ¿y quién nos gobierna? Bueno, el que nos gobierna es el presidente de la República, quien es jefe del Estado y del Ejecutivo, quien ejecuta las leyes. También es jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y su periodo de gobierno, pues, dura 5 años, ¿no? Así tenemos, pues, recordando un poquito y uniendo la sesión de la clase pasada con la sesión de hoy. Bueno, en ese sentido, pues, podemos decir que a lo largo de su vida independiente, es decir, desde proclamada la independencia del Perú, ¿no? El Estado peruano ha tenido 12 constituciones, las mismas que han ido cambiando de acuerdo con las necesidades surgidas en el transcurso de nuestra vida democrática. De ellas, las más importantes fueron la primera constitución, que dio inicio a nuestra vida independiente, también la de 1860, que fue la más larga, que tuvo más larga duración, pues estuvo vigente por 60 años, y la actual, ¿no? Que es la Constitución de 1993, que reemplazó a la Constitución de 1979. Esas constituciones, pues, podemos resaltar entre las 12 que hemos tenido hasta la actualidad. Ahora, hay una organización de la Constitución, así como habíamos visto, es un librito y cada libro pues tiene títulos, tiene subtítulos, entre otras cosas, ¿no? La Constitución también funciona casi igual, ¿ya? Tiene títulos, ¿no? Entonces vamos a organizarla. La Constitución pues tiene 206 artículos agrupados en 6 títulos o partes, en las que se establecen los principios para la convivencia ciudadana y la estructura del Estado peruano. Estos son los siguientes. En el primer título son artículos sobre la persona y la sociedad, ¿no? Sobre la persona como individuo y la persona como colectivo, la sociedad. En el segundo título se tratan pues artículos sobre el Estado y la nación. En el tercer título se trata sobre el régimen económico del Estado peruano. En el cuarto título se trata sobre la estructura del Estado, cómo está estructurado, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Entre otras cosas.
Y en el título 5 está sobre las garantías constitucionales, ¿no? Son casos ya excepcionales en los que se usa, ¿no? Y en el sexto título está de la reforma en la Constitución. ¿Cuáles son los pasos que debe continuar para reformar una Constitución? Es decir, que, bueno, la reforma se entiende como el cambio o algunas modificaciones, pues, de la Constitución ya vigente, ¿no? Hay reforma parcial y reforma total. Bueno, esos son los títulos en cuanto a lo que contiene la Constitución en sus 216 artículos subdivididos pues en cada uno de los títulos, ¿no? Lo que corresponde. Así pues también tenemos la importancia de la Constitución, porque es importante la Constitución. En realidad es muy importante, ¿ya? En el Perú es un país democrático y constitucional, porque ha sido organizado, ha sido organizado su gobierno teniendo como base un sistema democrático y el respeto y cumplimiento de ¿cuál? De la Constitución, ¿ya? La Constitución es la Carta Magna, es como que lo más supremo, está por sobre encima de cualquier persona, de cualquier gobierno sobre todo. ¿Ya? La Constitución es lo máximo, la ley de leyes, lo dice, ¿no? Por ello, la Constitución debe establecer un orden, ¿no? Pero no puede ser quebrantado por ningún gobierno, no puede ser vulnerado, no puede ser violado, no puede ser, pues no, ningún gobierno no puede no hacer caso a la Constitución, a partir de la cual se formulan las demás leyes, decretos y otras normas de menor jerarquía y establece los principios bajo los cuales debe operar el Estado, ¿no? Todas las formas, pues, que debe actuar el presidente, debe actuar los ministros, los congresistas, el ciudadano, está incluido dentro de la Constitución, ¿ya? Por ello, la Constitución está por encima de cualquier gobierno u otra ley, y es por eso que muchas veces se dice que es la ley de leyes, ¿no? Eso tenemos sobre el tema de hoy. Bueno, tenemos nuestra actividad, ¿no? Reflexiona y responde. ¿Qué sucedería si no existiera la constitución política del Perú? Y otro, ¿por qué crees que es importante? ¿No? ¿Por qué crees que es importante la constitución? Bueno, ya, esos son dos preguntitas que le dejo a ustedes para que puedan resolverlo. Bueno, estimados estudiantes, me despido de ustedes. Nos encontramos en la próxima sesión de educación cívica y personal social. Hasta pronto.